Todo el mundo tiene el boletín y los elementos de la Santa Cena. Si no, favor de levantar la mano. Hoy vamos a ver la transfiguración de Jesucristo. La transfiguración de Jesucristo. Bueno, realmente no la vamos a ver porque ya ocurrió. Vamos a leer en la Biblia acerca de la transfiguración de Jesucristo. Porque todo este año estamos en los evangelios viendo la vida de Cristo. Y tenemos como iglesia nuestro enfoque más de Jesús. Mateo capítulo 17, versículos 1 al 8. Tenemos la transfiguración. La transfiguración de Jesucristo se encuentra en los 3 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. La transfiguración. Antes de la transfiguración, los discípulos veían a Jesús, Jesús de Nazaret, como un hombre de Dios, un profeta, un hacedor de milagros. Amén. Pero con la transfiguración, ellos ven con sus propios ojos y oyen con su propio oído la voz de Dios Padre, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, oídle a Él. O sea, esto se coloca en otro nivel. Una cosa es acompañar a un hombre de Dios, un hombre muy usado por Dios. ¿Alguien ha tenido esa experiencia, ha tenido esa bendición, ese privilegio? ¿Sí? Estar con gente de Dios, eso es maravilloso, eso sí. Pero otra cosa, ¿qué? Otra cosa es andar con Dios. Esto está grave, ¿sí? Eso ya es en la transfiguración. Ellos se dan cuenta que esto sí es cuestión muy grande. Hoy en día, muchas personas creen en Jesús, lo aprecian mucho, lo tienen como un hombre, un gran maestro, un ejemplo para la humanidad. ¿Sí? Pero no saben, no entienden quién es Él. Por eso tenemos la transfiguración. Mateo capítulo 17, versículo 1 a 8. Si tienes tus apuntes. Dice, la transfiguración mostró realmente quién era Jesucristo. Mateo 17, 1 al 8. Les invito a ponerse de pie para oír la palabra y vamos a orar. Mateo capítulo 18. ¿Qué dije? 17, 1 al 8. Mateo 17, 1 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte en un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces, Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Oremos. ¿Quién está agradecido con Dios por este año? Estamos en la mitad del año. Padre Celestial, una vez más te damos gracias que nosotros tenemos la libertad para congregarnos. Podemos reunirnos para alabarte, para oír tu palabra y tener comunión los unos con los otros. Te damos gracias por todos que están también viendo este servicio de diferentes lados del mundo y hasta en horarios más tarde. Tu palabra, Señor, corre y es magnificada y no vuelve vacía. Y gracias por el deseo de cada uno de tener este año más de Jesús. Y ahora estamos viendo, Señor, la transfiguración de Jesucristo en tu palabra. Que sea para nosotros una buena instrucción. Te damos gracias. Bendice también los niños y los jóvenes en su actividad esta mañana. Y en Leticia también todo lo que se está haciendo en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y entonces vemos aquí que Jesús llevó a todos sus discípulos para ver su transfiguración. No llevó a todos, no, llevó a 3. Llevó a 3. ¿Qué privilegio? Que alguien dijo como de manera irreverente que él se los llevó a estos 3 porque eran los más desjuiciados. Para que no se metieran en problemas. Vénganse ustedes conmigo porque Pedro, Jacobo y Juan. Y dice, se transfiguró. Si quieres subrayar en tu Biblia, se transfiguró. Esta es la transfiguración de Jesucristo. Y uno dice, se transfiguró, ¿qué quiere decir? Se transfiguró. ¿Y eso? ¿Qué es eso? Pregunta a la persona a tu lado, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se transfiguró. ¿Qué es eso? Se transfiguró. ¿Y eso? ¿Qué es? Se transfiguró. Bueno, dice la Biblia, y resplandeció su rostro como el sol. Esto es la transfiguración. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esta es la transfiguración. Estamos viendo aquí en un momento, primer punto, quién realmente era y es Jesucristo. La transfiguración, ¿qué es? Pues es el momento en que Dios Padre dejó ver a los discípulos, a estos 3, quién realmente era y es Jesucristo. Eso es la transfiguración.
transfiguración. ¿Y cómo era? ¿Cómo era? Pues dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Y qué más pasó? Aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés representa la ley. Hasta la Biblia dice la ley de Moisés. Y Elías es el super profeta del Antiguo Testamento. Estos son los dos duros. ¿Sí? Aquí, Moisés y Elías. ¿Y qué más pasó? Pues Pedro, nuestro héroe Pedro. Pedro hablaba mucho. Y Pedro todo emocionado. Y de pronto, un poquito nervioso. ¿Quién aquí cuando está nervioso habla mucho? Cuando estás nervioso comienzas a hablar. Hay personas por el otro lado. Cuando están nerviosos, no hablan. Cuando están como, no dicen nada. Y hay otros que comienzan a hablar. Así, y remete sin saber o sin pensar bien, comienzan a hablar. Dicen, ay, esto está muy bueno, Jesús. Ay, hagamos aquí unas enramadas. Está haciendo mucho sol, como en Leticia. Y entonces, pues una para ti, una para Moisés, una para Elías. Está hablando, está todo ahí, pues impactado con esto. Mi mamá decía, si no sabes qué decir, no diga nada. Y precisamente Dios lo interrumpió. Dice el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él. Oíd, mira, está aquí con Moisés, está aquí con Elías. Buenísimo. Pero mira, queremos más de Jesús. ¿Sí? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él. Párenle bolas. A él. ¿Entienden quién es él? La transfiguración nos hace entender, primer punto, quién realmente era Jesús. Y podemos preguntarnos en siglo XXI, ¿cómo debemos nosotros reaccionar a este hecho que ya pasó de la transfiguración que está en la Biblia? Pues, ¿cómo reaccionaron los discípulos cuando se dieron cuenta lo que está pasando aquí? Se echaron al piso. La transfiguración, si tú entiendes qué es la transfiguración, produce en tu vida temor, reverencia y respeto. Respeto. Aquí hay un sumo respeto. En el plan de Dios, para nosotros, el respeto es tan importante. En los 10 mandamientos, un resumen en una sola palabra de los 10 mandamientos es el respeto. Que uno respete a Dios. Que respete el nombre de Dios. Que respete el día del Señor. Si tú aprendes a respetar a Dios, no te cuesta tanto respetar a tus semejantes. Respeto por tus padres. Respeto por el matrimonio. Respeto por los bienes. Respeto por la reputación de los demás. Respeto por lo que tiene el otro y de pronto tú no tienes. Respeto.
¿Hace falta respeto hoy en día? Necesitamos la transfiguración de Jesucristo. Temor, reverencia y respeto. Segundo punto que queremos comentar es que la transfiguración marcó a los discípulos. Les convenció a seguir la palabra profética. Pedro escribió después sobre este momento de la transfiguración. Segunda de Pedro 1, 16 a 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En tu Biblia anota la transfiguración. Ellos vieron con sus propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Anota en tu Biblia ahí al ladito la transfiguración. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La transfiguración marcó a los discípulos, les convenció a seguir la palabra profética. ¿Cómo nos afecta la transfiguración? Vamos a poner más cuidado a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en un mundo oscuro. ¿Hay o no hay mucha oscuridad? Necesitamos una antorcha. En el Azarot, esta semana, vamos a tener la oportunidad de preguntar a cada uno. El domingo el pastor habla, en el Azarot la gente habla. Y vamos a preguntar a cada uno, ¿qué es lo que te ha convencido? ¿Qué es lo que te ha marcado? Que tú ahora pones cuidado. Y más cuidado que nunca, diría uno, a esta palabra profética más segura que tenemos. A esta antorcha que alumbra, que hace que uno pueda ver. Vamos a preguntar a cada uno en el Azarot. Pregunta al vecino, ¿va a estar en Azarot? ¿Va a estar en el Azarot? Y si la persona dice, ¿cuál Azarot? Invítale a tu Azarot. Yo te invito a mi Azarot. Pregúntale, ¿vas a estar en Azarot? ¿Esta semana vas a estar en Azarot? Pregúntale a la persona a tu lado. ¿Vas a estar en Azarot? Pregúntale. Y si la persona dice, yo no sé, te invito a mi Azarot. Invítale a tu Azarot. Eso va a ser muy importante. Que uno vaya como recordando en su vida qué es lo que le convenció, qué es lo que le marcó. Y que realmente la evidencia es que uno está poniendo un cuidado a esta palabra profética más segura que nosotros tenemos. Y de pronto en el Azarot
pues saldrá a flote que es poco que uno lee la Biblia. Y entonces vamos a dar guía para que tú puedas saber cómo leer la Biblia. Te van a dar unas pautas para leer la Biblia. Porque uno dice, yo sí quisiera leer la Biblia, pero no sé cómo. ¿Sí? No sé por dónde comenzar. Eso es lo que estamos haciendo en la iglesia. Es que estamos poniendo sumo cuidado a la palabra profética. Con los hombres en noviembre vamos a enseñarles el libro del Apocalipsis. ¿Qué hace un hombre sin el libro del Apocalipsis? Mejor dicho, ¿cómo hacemos esta vida sin tener el libro del Apocalipsis? Uno no entiende nada de lo que está pasando en el mundo hoy en día. Y Dios nos ha dado una antorcha en días muy oscuros. Nos ha dado ese libro del Apocalipsis. Con los hombres vamos a estar en Finca Shalom, en nuestro retiro de hombres, en el libro del Apocalipsis. Número 3. La transfiguración nos hace doblar la rodilla y confesar con la boca que Jesucristo es Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La transfiguración nos hace doblar la rodilla y confesar con la boca que Jesucristo es el Señor. ¿Cómo reaccionamos nosotros a la transfiguración? O sea, en la transfiguración uno está entendiendo quién realmente era Jesús. ¿Sí? ¿Y esto qué? ¿Cómo afecta a uno? Pues el apóstol Pablo dice que hemos de imitar la actitud de Cristo. ¿Quieren decir conmigo? La actitud de Cristo. La actitud de Cristo. Y bueno, ¿cómo es la actitud de Cristo? ¿Cómo sabemos si realmente entendemos la transfiguración o no? ¿Cómo es la actitud de Cristo? Bueno, vivimos humildes. No me refiero al nivel económico, no, sino que no en ese orgullo que caracteriza el ser humano. Vivimos humildes. Estimamos a los demás. El mundo busca autoestima, el cristiano busca estimar a los demás. Si tú estimas a los demás,
como superiores a ti. Vas a tener toda la autoestima que necesitas si te está haciendo falta autoestima. ¿Sí? El mundo quiere autoestima, pero la Biblia no. No, ese no es el problema del hombre. Le sobra autoestima. Lo que le falta es estimar a los demás como superiores a uno. Y dice aquí, no buscamos solamente los propios intereses. ¿Cómo es este mundo? Todo el mundo buscando sus propios intereses y pare de contar. Dice, sino también busquemos. Dice, pero ¿qué te importa? ¿Eso qué te quita? ¿Y por qué? Porque hemos de buscar no solamente nuestros propios intereses, sino los de los demás. Esto es imitar la actitud de Cristo. Esto es entender la transfiguración. Número 4. La transfiguración es primicias de lo que viene. Precisamente en el Apocalipsis. Vamos a ver quién viene. ¿Quién se transfiguró en frente de los discípulos? Es quien viene. La transfiguración ya pasó, ¿correcto? ¿Sí? Pero la segunda venida de Jesús está por venir. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 a 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Subraya en tu Biblia las naciones. Es que la transfiguración aparentemente tenía que ver con 3 discípulos. Sí, pero tiene que ver con las naciones. Para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La transfiguración es primicias de lo que viene. ¿Cómo hemos de responder a la transfiguración? La transfiguración nos alerta. Mira, Jesucristo viene por segunda vez. Y viene a juzgar y a pelear con las naciones. Y la Biblia dice que nosotros hemos de hacer discípulos a las naciones. Y Jesucristo dijo, y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Si nosotros entendemos la transfiguración, vamos a salir avisando a las Naciones Unidas. Hay que avisar a las Naciones Unidas porque las Naciones Unidas tienen una agenda para Colombia, para ti, para tus hijos. Hay que avisarles
que viene el juez, que va a juzgar y pelear con las... Si entendiste la transfiguración, si eso realmente se registró, dice, esto tiene que ver con las naciones. Que viene el día que cada nación tiene que rendir cuentas. ¿Cómo reaccionamos? Avisamos a las naciones de este mundo que viene su juez, su día de rendir cuentas. La transfiguración es primicias de lo que viene. En conclusión, vamos a recordar, antes de tomar la cena, todo el mundo tiene los elementos, vamos a recordar lo que Jesucristo dijo a Tomás. ¿Te acuerdas de Tomás, el creyente? Como medio dudoso, el Tomás. Tomás no estuvo en la transfiguración. Él no vio lo que los otros vieron. Y él quería ver. ¿Cuántas personas aquí están diciendo, yo quiero ver? Y si veo ya voy a decidir si creo o no? Y Jesús le dijo, cuando él confesó con su boca que Jesús es Señor, que Dios le levantó de los muertos, dijo, mi Dios, mi Señor, mi Dios. Y Jesús le dijo, pues tú crees porque has visto. Pero de aquí y en adelante, bienaventurados los que no han visto, pero sí han creído. Yo no vi la transfiguración. Yo no estuve en la transfiguración. ¿Sí? Solamente 3 discípulos estuvieron en la transfiguración. Y no he visto a Jesucristo resucitado. Los discípulos sí lo vieron resucitado. Y en unos casos, pero son muy pocos, personas sí han visto a Jesucristo resucitado. ¿Me hago entender? No he visto, maestro. Pero Jesús dijo, bienaventurados los que no han visto, pero sí han creído. ¿Quieres ponerte de pie con los elementos en tu mano? Ir destapando el pan, alistando la copa.